Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Christian Duverger, que bueno, pues es un escritor que está presentando en estos días El Ancla de Arena, de Editorial Suma, y bueno, pues en este libro, El Corazón, Cristóbal Colón y toda una época, una historia, un conjunto de cosas de las que hablaremos esta noche. Christian, gracias por estar aquí, bienvenido. No, gracias por la invitación. Pero me gustaría, antes de hablar del Ancla de Arena, de retomar el hilo de la conversación que teníamos antes de entrar en esta transmisión, que tiene que ver con aquello que escribiste sobre Cortés. Esto de la biografía más reveladora que, bueno, se presentó en México, se presentó en España, etcétera, y te preguntaba yo que qué efectos había tenido, y te pido que retomes y recuerdes tu propia historia sobre Cortés. ¿Qué pasó con eso que escribiste? Son dos libros sobre Cortés. Uno es una biografía y el otro es el final de la vida de Cortés. Básicamente yo considero que Cortés llegó a México con una idea humanista de la época, que era el mestizaje, y es el fundador del México mestizo. Y podemos entender que haya un rechazo de esa idea, pero no es el conquistador exterminador que conocemos en los libros de texto. Y al final de su vida, ¿qué hace? Escribe sus memorias. Como es un autor prohibido, no puede escribir sus memorias bajo su nombre, entonces inventó un personaje de soldado raso que cuenta la historia verdadera de la conquista de Nueva España, y finalmente el segundo libro, que es Crónica de Eternidad, cuenta que el verdadero autor de la historia verdadera es el Cortés, el mismo Cortés, y no Díaz del Castillo, que el libro explica, ¿no? Pero no... Es casi un sacrilegio lo que dices, ¿no? Bueno, es quitar una pieza, bueno, es quitar una identidad muy asentada, históricamente reconocida con Díaz del Castillo, y decir, no era Díaz del Castillo, era Cortés. Ni más ni menos. Sí, pero la verdad es que o somos historiadores o no lo somos. Si somos historiadores, somos buscadores de huellas, buscadores de pruebas. ¿Y dónde encontraste a Cortés ahí? ¿Con qué pruebas, con qué pistas, con qué huellas? Entonces, hay no sé cuántas páginas en mis libros ya que sé son que es de notas. Dame una idea. No, hay muchos documentos, ¿no? Muchos documentos que hay que... Por ejemplo, todo lo que está en los pleitos. Al final de su vida, finalmente hubo pleitos contra Cortés, porque finalmente la corona quería recuperar el poder. Entonces hubo una especie de proceso permanente, y aquí tenemos un sinnúmero de documentos muy poco explotados, y hay realmente cosas muy interesantes. Entonces, no, creo que podemos considerar que el problema con Cortés era, por ejemplo, en este proceso, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pleito mayor? Que Cortés no desea que se construyeran iglesias, impide la construcción de iglesia, porque Cortés apoya finalmente la religión autóctona. Entonces, no es el Cortés que conocemos en los libros de textos y aquí en México. Entonces, creo que hay que revisar, pero es parte del trabajo del historiador. Yo presento documentos y el lector decide, ¿no? No hay ninguna obligación en considerar mis escritos como definitivos, ¿no? Pero es una manera de presentar la historia mexicana, y pues es un poco diferente. Es un vuelco muy fuerte. Es un Cortés totalmente diferente al que ha quedado asentado en la historia mexicana. Un Cortés culto, un Cortés que escribe, un Cortés, o sea, si hacemos la comparación de la imagen que se tiene del Castillo respecto a Cortés, es una transmutación muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, Carlos Fuentes decidió que el fundador de la novela latinoamericana era Díaz del Castillo. Y durante toda su vida estuvo buscando cómo funcionaba la historia verdadera, cuál era la dimensión novelesca y cuál era la dimensión testimonial, etc. Y finalmente, la idea es que la historia que cuenta la historia verdadera es la buena, pero el narrador es ficticio.
porque el narrador, este soldado raso, que cita a Cicero, que cita a Plinio, que cita la Biblia, los griegos, etc. Este soldado raso es un personaje ficticio. Y es Cortés que habla a través de este soldado ficticio. Pero yo considero que es genial, ¿no? Y puedo entender lo que opinó Carlos Fuentes, porque es una construcción novelesca este personaje. Pero evidentemente es mucho más fuerte que hablar a la primera persona. Pero la manera de decirlo, creo que es de gran talento. Entonces, tener un Cortés de gran talento como escritor y como conquistador, eso cambia la perspectiva. Cambia muchísimo la perspectiva, Cristian. Déjame hacer una pausa y bueno, te escucho hablar del Ancla de Arena, del Ancla de Arena, que es este libro que estás, presentando. Colón. Volvemos en un momento más. Sí, cuéntame. Bueno, muy bien. Vamos a conmemorar en 2019. Retomamos el hilo porque como empezaste a hablar y ya estábamos de vuelta. ¿En 2019 qué? 2019 es la entrada de Cortés en Tenochtitlán. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero creo que mi función de historiador es revisitar los mitos. Exacto. Y este libro sobre Colón, Cristóbal Colón, es también una revisita del mito Colón. Porque lo que es muy sorprendente es que Colón no dejó prácticamente ninguna huella. Y eso dio el paso a una construcción mítica. En el siglo XIX, el libro lo cuenta, bajo la forma de una novela para que sea más ameno el libro, ¿no? Pero cuenta cómo en el siglo XIX la Iglesia Católica intentó transformar el personaje de Colón como un santo. Y hubo un intento de canonización de Colón, que fracasó finalmente. Pero un siglo después vemos que se derrocan unas estatuas de Colón que ahora es un personaje un poco más discutido, satanizado a veces, como destructor de las culturas indígenas, etc. Entonces, ¿cómo un mismo personaje puede ser un santo en 1850 y una especie de Satanás en 2000? Eso es interesante. ¿Cómo? Entonces, para un historiador, eso es el desafío del historiador. ¿Quién se esconde detrás de este mito? Entonces decidí de hacer una búsqueda, una investigación de historiador y descubrí que precisamente tenemos pocos documentos para hablar de Colón. Y por eso decidí de utilizar la ficción, un ámbito novelesco para presentar el misterio Colón, porque es un misterio, se queda misterioso el personaje. Se queda misterioso. Sí, sí, definitivamente, porque decidió devorar las huellas de su vida anterior y finalmente no nos dice nada de su vida a partir del descubrimiento. Sabemos muy pocas cosas. Hay que entender que cuando se firma el contrato, que llamamos las capitulaciones de Santa Fe, 1492, 2 o 3 meses antes de irse al descubrimiento, y Colón tiene entre 45 y 50 años, ¿no? Es un hombre maduro, ¿no? para la época. ¿Qué hizo antes? No sabemos. No hay ningún Cristóbal Colón en los documentos, ni de Génova, ni de Portugal, etc. Entonces, Génova eliminé la hipótesis, realmente no encontré nada. Portugal es mucho más improbable, que es un portugués. Judío es muy probable, porque el contexto puede apoyar la hipótesis. 1492, expulsión de los judíos de
los reinos de España, que no se llama España, pero es Castilla, León y Aragón, expulsión de los judíos. Si Colón es judío, no lo puede decir, entonces lo va a esconder y va hasta borrar las huellas de su pasado, o la hipótesis es que ha podido cambiar de apellido, cambiar de nombre, y no lo buscamos bajo el nombre adecuado, porque Colón es un nombre inventado. Cuando firma Cristóbal Colón, no firma, es un contrato que los reyes otorgan, pero Colón no va a firmar, no aparece la firma de Colón, pero es un apellido inventado que no significa nada y no hay otro Colón en España en la época. Entonces, entendemos que pasa algo y que había algo que esconder y que borrar. Se da por entendido que el Cristóbal Colón lo inventa él mismo. O sea, él se autodenomina, pero no hay rastro alguno de Cristóbal Colón. Quiere decir que construyó una identidad nueva para borrar lo que hubiera que borrar. Entonces, había que borrar su identidad, ¿no? Porque no quiere decir que es judío, y además si es portugués, como lo podemos pensar, y como vive en España es un poco complicado. Pero además hubo una relación muy estrecha entre Colón y la reina Isabel la Católica. Eso es básico para entender. ¿Qué tan estrecha? Pues no tenemos la foto, no sé. En el libro, el libro es una novela, pero decidí de no ficcionar la vida de Cristóbal Colón. Entonces el lector tendrá una novela alrededor de un manuscrito, que es el libro de bitácora del primer viaje. Eso, hay una novela, pero todo lo que está relativo a Colón es realmente un trabajo de historiador. Entonces, es una mezcla de las dos cosas. Pero evidentemente, la novela me permite avanzar poco a poco hacia la verdad, ¿no? Indagar la verdad. En el ancla de arena, entonces, el lector o lectora pues podrá identificar con mucha claridad, por lo que dices, entonces, que lo que lea sobre Colón sí está sostenido en investigación histórica dura, que se entremezcla en tu narrativa novelesca. Sí, pero por ejemplo, en una biblioteca, ¿Me darías un momento para hacer una pausa y regresamos en Muy esta bien, parte? a la biblioteca. Vamos a la biblioteca en un momento más. Cristian, estamos en la parte final de esta conversación. Te quedaste en la biblioteca, en este punto de la narración tuya. En una biblioteca, por ejemplo, si tenemos el volumen 1, el tomo 2, un vacío y el tomo 4, podemos sospechar que existió a un momento dado el tomo 3. Pero no lo tenemos a la mano, tenemos la huella que existió, el documento. Entonces es un poco el tipo de historia que tenemos que hacer con Colón, porque se esfuma, a veces se esfuma. Pero tenemos indicios, ¿no? Tenemos indicios que es un portugués, por ejemplo, hace su viaje de descubrimiento y regresa en marzo de 1493. El 4 de marzo, ¿dónde regresa? A Lisboa, y se queda 10 días discutiendo con el rey de Portugal y la reina de Portugal, al lugar de regresar a ver su querida Isabel la Católica. Entonces finalmente va a llegar a Palos, el lugar de su salida, se va a trasladar a Barcelona, y un mes para ir hasta Barcelona, llega el día 20 de abril. ¿Y qué pasa? Una semana después sale a la imprenta, sale impresa su primer carta que anuncia el descubrimiento. Una semana después sale traducida al latín, y 2 días después el Papa, que es español, firma las bulas que otorgan la primera bula que otorga el nuevo mundo americano a España. Entonces, ¿qué pasa, no?
qué eficiencia, qué eficacia. Entonces no lo podemos creer. Entonces la hipótesis es que todo eso implica una preparación anterior y hay una especie de cortina de humo que se hizo con el descubrimiento oficial, pero que detrás está la verdad, que hay una anticipación, hay un predescubrimiento. Y la otra cosa es que este Colón nos sorprende porque finalmente ¿qué está negociando con los reyes de España? Pues almirante podemos aceptar, es un sueño de navegante, ¿no? El 10% sobre el comercio con América es poco. Yo explico que es poco. El contrato normal es 80% para el empresario y 20% para el rey. El rey se toma el 90%, lo que es enorme. Entonces, ¿por qué abandona todo eso Colón? Para ser virrey. Y virrey es un título que nos sorprende, ¿no? Es increíble, ¿no? Quiere ser virrey. Y virrey significa que va a regresar a Barcelona. Tenemos al rey, la reina, y al lado de la reina, Cristóbal Colón, que regresa de su descubrimiento. Entonces, la hipótesis de una relación amorosa entre la reina y Cristóbal Colón se verificó durante toda la vida de Colón, y el título de virrey estaba aquí para dar una legitimidad a la relación entre Colón y la reina. Eso se explica. Porque el título de virrey, porque el descubridor de las islas sería virrey, ¿no? Eso es súper extraño. Entonces, la novela entra poco a poco a través de diálogos entre un policía y una joven historiadora, entra en este misterio y finalmente se desvelan los secretos poco a poco. Y no vamos a comentar el final de la novela, sino... Si no, se acaba el encanto, Cristian. Sí. Pero bueno, déjame, me detengo en otro ángulo para que la gente pueda leer y ya despejar las dudas que se puedan, porque queda un gran misterio, quedan grandes misterios todavía en torno a Cristóbal Colón. Pero hay una parte que me llamó la atención al escucharte varias veces hablar del descubrimiento. Se abrió un debate hace algunos años respecto a si era la mejor manera de definir un proceso como el que se vivió. Se llegó a acuñar aquello, a ver si no me equivoco, de encuentro de dos mundos, para hablar del encuentro entre el mundo de los indígenas y el mundo que llegaba, etcétera. ¿Qué te parece esa manera de abordar un proceso como este que tú le llamas descubrimiento? Sí. Pues no sé si lo llamo yo, pero fue un encuentro entre dos mundos y que fracasó, este encuentro fracasó. Y Colón es decepcionado, porque finalmente cuando se va a descubrir el descubrimiento, sabe exactamente lo que iba a encontrar. Sabía lo que iba a encontrar. Y sabía que no era las Indias. ¿Todo el tiempo no era lo supo? China, sí. Y finalmente es muy decepcionante porque la gente anda desnuda, pues eso creo que no lo decepcionó a Colón personalmente. Las mujeres desnudas, eso le gustó. Pero finalmente son chozas de palma y realmente hay playas, pero arrecifes que complican mucho la navegación, ¿no? El acceso a las islas y con los... Entonces es un lugar que no corresponde a las esperanzas del rey. Entonces Colón va a estar siempre entre la realidad y con los indígenas, etcétera, y la ficción que había manejado para el rey, para obtener la autorización de hacer el descubrimiento y para tener su contrato, y había evidentemente ficcionado un poco el asunto. Entonces, creo que el problema viene del hecho de que hay una esperanza de parte de España y una realidad que no corresponde a la esperanza, porque el rey espera las Indias y el mundo americano, el mundo de las islas es otra cosa. De eso vino el problema, ¿no? Había una presión máxima de la corona
para sacar provecho del descubrimiento, pero el problema que había que cacao y chile. El problema es que al rey Fernando no le gustó el chile y tampoco el cacao, que consideró amargo. Entonces, el problema es que Europa no supo apreciar lo que podía y exportar precisamente el nuevo mundo. Pero la verdad es que el nuevo mundo llevó al viejo mundo muchas cosas, finalmente muchas cosas, como el tomate, como el tabaco, como el aguacate, como el chile, etcétera, etcétera. Pero finalmente... No apreciadas en el primer instante. Pero al primer momento hubo una decepción y finalmente el chile no entró en competición con las especies de la India, que venía por el otro lado. Entonces, creo que hubo una falta de reconocimiento del valor del otro. Finalmente, lo que interesó mucho a los navegantes fue los hamacas, ¿no? Porque eso permite dormir en un barco. Eso fue genial, ¿no? Para los navegantes. Entonces, la hamaca entró, pero no fue suficiente para despertar un interés de la corona. Entonces, hubo una especie de descuido de este contacto y finalmente podemos considerar que la actuación de Colón fue un desastre, pero lo que es raro es que siempre la reina apoyó a Colón durante toda su vida, durante los 4 viajes, porque hubo 4 viajes, ¿no? Con descubrimientos, ¿no? Ahora el tercer viaje Colón va a descubrir las perlas, ¿no? Que son de la isla Margarita, que hoy en costa de Venezuela. Y el cuarto, el último viaje, evidentemente va a encontrar... Está a punto de descubrir la tierra mexicana, porque va a encontrar un barco de mayas, pero decide de seguir el otro camino, porque está buscando el paso a China, el istmo, ¿no? Hay un istmo de Panamá, entonces está buscando el paso, ¿no? Y piensa que hay un canalito que puede salir y desembocar hacia la China, hasta China. Entonces, y finalmente Colón no hará el descubrimiento de México, tendremos que esperar hasta Cortés. Exactamente. Unos años después. ¿Cuánto tiempo después? Pues ahí está, Cristian, esta historia, el ancla de arena y lo que estás narrando sobre Cristóbal Colón y bueno, lo que nos contaste al principio sobre Cortés y todo esto que desde luego es fascinante por lo que significa. Y bueno, pues en la presentación que estás haciendo de este libro en estos días, gracias por compartirlo con este programa. Gracias por la invitación. Y estaremos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches y hasta mañana.